Saludos, queridos amigos. En esta oportunidad vamos a conocer un poco acerca del tema de la extinción de las obligaciones en el derecho romano. Conozcamos un poco acerca de lo que es el derecho romano. Es el conjunto de preceptos jurídicos que se rigieron en la sociedad romana a través de las distintas épocas de su existencia. En la actualidad debe ser estudiado porque en él se encuentra el origen de la mayor parte de las instituciones del derecho civil moderno. ¿De qué se derivan las extinciones de las obligaciones? Las obligaciones se extinguen por una serie de hechos que han sido reunidos bajo el título de modo de extinción de las obligaciones, que no tienen un carácter uniforme y que no poseen para todos una eficaz igual. El vínculo del derecho entre el acreedor y el deudor no estaba llamado a perpetuarse indefinidamente. Debía llegar un momento en que el deudor se libertara de la carga de su obligación y entonces esta en última quedaba extinguida. El medio propio natural de extinguirse en todas las obligaciones era el pago, es decir, la satisfacción del objeto de aquella por parte del deudor. Existen dos tipos de modos de extinción de las obligaciones, unas que operan de pleno derecho, ipso iure, y otras que solo producían su efecto extintivo por vía de la excepción. Las obligaciones como la propiedad resisten a la acción del tiempo, son perpetuas. Estos dos derechos, aunque diferentes en sí mismos, se parecen por su naturaleza perpetua, pero por lo tanto, la propiedad no se extingue más que por causas accidentales. Sucede lo contrario con los derechos de crédito u obligación, pues el acreedor no le interesa que el deudor le daba perpetuamente una prestación. Tiene intereses en lo que satisfaga su obligación para que de esa forma incremente su patrimonio. En general, podemos decir que los modos de extinción de las obligaciones han seguido un desarrollo paralelo al de lo contrario. Por eso, tenemos que conocer un poco acerca de lo que es el pago. El pago es el acto que producía el acreedor o beneficio que debía reportar de sus acreencias. Era la finalidad propia de la obligación. En principio, cualquier persona podía realizar el pago en nombre del deudor, excepto en el caso que se haya pactado un acto personal de deudor. El pago debía ser hecho a la persona del acreedor, su mandatario, si era incapaz, a su tutor, curador o en el caso de que hubiese un gestor de negocio. El pago tiene como efecto extinguir de pleno el derecho de la obligación. ¿Quién puede pagar? El principio básico en relación a quién puede pagar era el siguiente: el naturalmente legitimado para hacerlo es el deudor y sus herederos, en proporción a sus cuotas, en el haber hereditario. El deudor puede pagar personalmente o por medio del mandatario, siempre que éste actúa a nombre del demandante. Puede también pagar cualquier tercero, tanto contando con la voluntad del deudor, cuando en contra de ella, y en ambos casos se produce la liberación del deudor. ¿Quién puede exigir y recibir el pago? El principio básico es que puede exigir y recibir el pago del acreedor y sus herederos, proporcionalmente a sus cuotas en la herencia, liberando de este modo al deudor. El acreedor puede recibir legítimamente el pago, liberando al deudor, personalmente o a través de un mandatario a quien especialmente se le encomendó que cobrara la deuda. ¿Qué debe de pagarse? Naturalmente, el objeto de la solución había de ser consistente con el de la prestación de dar la debida de tal manera. Tenían que recaer sobre las cosas objeto de la datia o el derecho real, lo cual se trataba, pues de lo contrario, el deudor no resultaba liberado de su obligación al pago. El objeto del pago debía ser íntegro, pues el acreedor no estaba obligado a recibir un pago parcial o incompleto, de tal manera que si rechazaba un oficio, así no incurriría en moda de recibir al acreedor. ¿Cómo ha de imputarse el pago? Si entre el deudor tiene para con el acreedor, diversas obligaciones con prestaciones que recaían sobre objetos similares. Una vez que verifica un pago, se plantea la cuestión de determinar a cuál de todas las obligaciones debe imputarse el pago realizado.
Una situación semejante podía plantearse si la deuda generaba intereses, pues había la cuestión de determinar si el pago se imputaba en capital o en interés. ¿Cuándo debe de pagarse? El primer término del pago de la obligación solo puede ser demandado por el acreedor desde el momento en que las obligaciones se vuelvan exigibles, es decir, desde que se cumple el plazo fijado o se verifique la condición. En toda obligación, aun cuando no se hubiese fijado un plazo para verificar su pago, se entendía comprendido que era necesario objetivamente para poder verificar su cumplimiento. Muchísimas gracias por su atención. Espero de verdad que este tema acerca de las obligaciones, de los pagos en la época romana, les sirva de mucho para futuras investigaciones.